Una de las tantas aplicaciones de la integral definida es la resolución de problemas donde involucramos un concepto físico que conocemos como trabajo. Aquí vamos a hablar acerca de los aspectos teóricos de por qué la integral nos puede ayudar a resolver un problema de esta naturaleza. Luego, en próximos videos nos vamos a dedicar a resolver ejemplos. Miren, aquí tenemos entonces, para que repasemos el concepto básico de trabajo, lo siguiente. Tenemos este bloque que queremos desplazar hacia arriba, miren, una distancia d. La fuerza que necesitamos aplicar para esto es precisamente la masa del bloque por la gravedad. Tenemos que vencer la gravedad para poder hacer esto. Y el trabajo realizado es precisamente este producto, fuerza por distancia. O sea que en este caso va a ser masa por gravedad por distancia. Recordemos que la fuerza la tenemos que dar en el mismo sentido del desplazamiento del objeto, para que recordemos eso cuando estábamos hablando de trabajo. Miren, ¿en qué unidades vamos a obtener el trabajo? Si utilizamos el sistema MKS, la masa la vamos a dar en kilogramos, la gravedad es metros sobre segundo cuadrado y la distancia la vamos a dar en metros. Este producto de aquí, miren, el de masa por gravedad nos va a dar en newtons, vamos a escribirlo por aquí, y aquí obviamente la distancia en metros. Newton por metro va a ser joules, simplemente para que tengamos eso presente. Entonces, si por ejemplo nos dicen que la masa en este objeto es de 2 kilogramos, la gravedad sabemos que es 9.8, es una aproximación muy buena, metros sobre segundo cuadrado, y que la distancia que queremos hacer que se mueva el bloque es de 1 metro, vamos entonces a decir que el trabajo va a ser 2, ya tenemos las unidades en el sistema que queremos, entonces no tenemos que ponerlas, al final podemos decir simplemente que son joules. 2 que multiplica a la gravedad 9.8 y esto que multiplica a 1. Con eso obtenemos entonces un trabajo de 19,6 joules. Miren, aquí que tenemos, en todo momento la fuerza es constante. Y ahí entonces es donde vamos a diferenciar los problemas tradicionales donde resolvemos simplemente haciendo este producto o donde debemos utilizar una integral. Y es que puede suceder que la fuerza varíe. Vamos entonces a entender este caso. Veamos entonces este gráfico. Aquí estamos ubicando un movimiento con respecto al eje X. Bien pudimos haberlo hecho con respecto al eje Y, vamos a llegar a la misma conclusión. Y digo movimiento es porque queremos mover un objeto que va desde este punto A hasta este punto B, al cual le estamos aplicando una fuerza que varía conforme la X cambia. O sea que si nos vamos moviendo hacia la derecha, en este caso, la fuerza también va variando. Si ese es el caso, entonces ¿cómo podemos resolver este problema? Porque decíamos que el trabajo es fuerza por distancia, siempre que la fuerza fuese constante, pero aquí está cambiando. Vamos entonces a particionar esta distancia y vamos a ir calculando el trabajo de a pequeñas porciones. Entonces vamos a encontrar el trabajo para mover nuestro objeto de x0 a x1. Miren, como el intervalo es pequeño, podemos decir que entre este punto y este punto la fuerza es constante. Y vamos a escoger un valor, en este caso x asterisco 1, por darle un nombre, ese x asterisco 1 con la condición de que esté entre x0, bueno, ese x0 no me quedó bien, vamos a mejorarlo, y x1. Y vamos a decir que el delta del trabajo 1, o sea, esa pequeña porción, va a ser igual a la fuerza aplicada en x asterisco 1 por la distancia recorrida, y la distancia recorrida es x1 menos x0. Decimos que la fuerza es función de la distancia, de la posición en este caso, que va a ser x asterisco 1, y dijimos que era si fuese constante. Si quiero encontrar el delta del trabajo 2, o sea, de esta porción, procedemos de forma similar. Aquí tendríamos un x asterisco 2 que tendríamos que seleccionar entre este intervalo y multiplicaríamos por la distancia recorrida, que sería x2 menos x1. Miren que ese x2 menos x1 y x1 menos x0 son iguales, porque escogimos, eso sí, que la partición fuera igual, que fuera la misma diferencia. Vamos a llamar entonces a esa partición delta de x. O sea que si yo tengo un delta de un trabajo cualquiera, n, vamos a decir que va a ser igual a f de x asterisco, llamémoslo y para que no se nos confunda con esta n,
vamos a cambiarlo aquí, delta de W y va a ser F de X asterisco Y por delta de X, porque ya dijimos que la partición siempre va a ser la misma longitud. Yo quiero convertir estos deltas en términos de diferenciales. ¿Por qué? Porque si yo quiero sumar todos estos diferenciales, sí, voy a encontrar un valor para ese trabajo, pero aproximado. Yo necesito un valor exacto. Para encontrar el valor exacto, ¿qué deberíamos hacer? Hacer que estas distancias cada vez fueran lo menor posibles. Y hacer que estas distancias sean lo menor posibles implica que delta de X tienda a 0, o lo mismo que el número de particiones que tenemos, o sea, n, sea infinito, o sea, tienda a infinito. Si hacemos esto, ¿qué estamos haciendo en realidad? Convirtiendo este delta que tenemos aquí en un diferencial. Entonces vamos a tener que el diferencial de trabajo va a ser igual a f de x que multiplica a x. Ese es el cambio. Cuando hacemos ese límite, lo que va a suceder es esto, donde este f de x es x en cualquier posición. Supongamos que estamos aquí, voy a mejorar esto para que lo entendamos. Si esto es muy angosto, aquí vamos a tener un x, ¿cierto? La distancia de acá hasta acá, que va a ser la posición x que tengamos. Como esto es tan angosto, va a ser justo ese valor, casi que sería una línea, si así lo quisiéramos ver, como si fuera una línea recta. Pues por eso decimos f de x, ya no f de asterisco. Y aquí tenemos de x porque convertimos este delta haciendo esta salvedad. Entonces, hecho esto, ahora sí podemos introducir el concepto integral, porque a mí no me interesa encontrar una porción del problema, me interesa encontrar todo el problema, me interesa sumar todos. Y sumar un diferencial ya sabemos que es realizar una integral. En este caso, una integral definida de f de x, ¿de dónde hasta dónde va a ir nuestra integral? Va a ir desde A hasta B, porque particionamos, miren esto, y nos interesaba integrar con respecto a la x, y la x está variando de A hasta B. Entonces esta va a ser la fórmula para resolver problemas de trabajo donde tengamos fuerzas variables. Vamos a mostrar un ejemplo aquí y luego en otros videos procederemos a mostrar ejemplos más complejos. Supongamos que nos dicen que cuando una partícula se ubica a una distancia de x pies o de x metros mejor del origen, una fuerza x cuadrado menos 1 actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se realiza desde x igual 0 hasta x igual 2? Entonces lo único que tenemos que hacer es decir que el trabajo va a ser la integral que va desde 0 hasta 2 de x cuadrado menos 1 de x, y listo, porque esta, recuerden, va a representar nuestra fuerza variable. Esto va a ser entonces x3 sobre 3 menos x evaluado entre 0 y 2. Recordemos que para integrar x2 sumamos 1 y vimos por ese resultado. Para integrar una constante la multiplicamos simplemente por la variable. Entonces, si sustituimos al 2, vamos a tener 2 al cubo, 8 sobre 3 menos 2, y a esto le debemos restar, evaluar el 0. Lo que pasa es que si evaluamos aquí el 0, 0 al cubo da 0, y este menos 0 da todo 0, entonces quedamos con 8 tercios menos 2. Y 8 tercios menos 2, recuerden que el 2 en términos de tercios pues, son 6 tercios, entonces 8 menos 6 vamos a tener 2 tercios, que seguramente las unidades van a ser en joules. Fijémonos que nuestra fórmula, esta que acabamos de encontrar de trabajo integral de f de x, en realidad es un caso general. O sea, yo puedo resolver los problemas tradicionales utilizando esta misma fórmula, porque puede suceder que mi f de x sea una constante. Entonces, por ejemplo, en el caso del bloque que vimos comenzando este video, pudimos haber llegado a la misma respuesta utilizando esta fórmula que teníamos acá. Recordemos que nos decían del bloque, nos decían que teníamos que mover un bloque de masa 2 kilogramos, una distancia de 1 metro y listo, hacia arriba tenemos que levantarlo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro f de x? Miren, nuestro f de x, que entre otras, como ya estamos hablando con respecto al eje y, yo puedo reescribir esta integral así, integral de c hasta d de f de y. Simplemente cambié la c y la d para que no tengamos problemas, porque tenemos aquí a y b de y, no importa el eje, ¿cierto? Vamos a decir que nuestra fuerza en y va a ser la masa por la gravedad, en este caso 2 por 9.8, y esto es lo que vamos a sustituir en nuestra integral. Vamos a decir que el trabajo va a ser la integral de 2 por 9.8
por dy. Y esto desde dónde está, dónde varía la y, varía desde la posición 0 hasta la posición 1 porque nos interesaba, recuerden cuando teníamos el bloque, lo teníamos aquí en el piso, subirlo 1 metro, subirlo hasta acá. Y esta distancia acá hasta acá vamos de la posición 0 a la posición 1. Entonces si integramos esto que tenemos aquí, vamos a llegar a la misma respuesta que vamos a encontrar. Miren, ¿cuál es la integral de una constante por dy? Ya dijimos que es la constante, en este caso 2 por 9,8 es 19.6, vamos a escribirlo, que multiplica a y esto evalúa entre 0 y 1. Sustituimos el 1, nos va a quedar 19.6 por 1, pues 19.6, y si evaluamos el 0, que tenemos que restarle menos el 0, nos va a 0. Miren, llegamos a la misma respuesta. Entonces, esta fórmula, que equivale a esta fórmula, dependiendo del eje, como la estamos mirando, nos va a permitir resolver cualquier problema de trabajo, aunque la fuerza sea constante. Los invito entonces a que continúen con nuestra serie de videos, donde ahora sí vamos a ver aplicaciones específicas en problemas de física. Vamos a ver entonces cómo podemos utilizar este concepto en un resorte.